Pascual Artiles TV llega a todos ustedes por una cortesía de Juega en línea, disfruta la pasión de ganar. Time Shipping, confianza, rapidez y seguridad. Gaby Sport es tu estilo. Serenity Consulting Group, de seguro hablamos. Pulice Pool Services, 19 años siendo tu primera opción en el mantenimiento de su piscina. En Pascual Artiles TV, nuestro invitado de hoy es un reconocido periodista deportivo venezolano. Como relator y comentarista de fútbol, ha trazado una gran trayectoria. Hijo del también narrador deportivo Lázaro Candal, se trata de Alejandro Lázaro Candal Malvis, también conocido como Alex Candal. Durante sus inicios narró fútbol de salón. Ha trabajado como narrador y analista deportivo en Venezolana de Televisión transmitiendo fútbol español. También en Meridiano TV, RCTV y DirecTV Sports. Además de ser autor del libro Disculpen las molestias, es fútbol a mi manera. Pascual Artiles TV tiene hoy un invitado de lujo, mi buen amigo Alex Candal. Antes de conversar con Alex, les recordamos como siempre, pues visitar nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, seguirnos, es totalmente gratis y disfrutan no solamente de esta conversación, sino de todo lo que hacemos en nuestro canal de YouTube. Me place muchísimo, Alex, tenerte hoy conmigo en Pascual Artiles TV. Siempre contento, feliz por todos tus éxitos y de verdad que gracias por haber aceptado la invitación. No, para mí es un placer, Pascual. Además, me emociona mucho verte. Hacía tiempo que no hablábamos. Y como siempre, con unos recuerdos extraordinarios de lo que vivimos en aquella época en Meridiano, que uno siempre lo lleva tan adentro, con tan buenos momentos que vivimos en el progreso y en el nacimiento de un canal de televisión, ¿no? Y bueno, y eso lo vivimos juntos, con un equipo también muy recordado, con mucho cariño. Pero bueno, y tú fuiste un papel fundamental también en aquel momento de mi carrera profesional, como me imagino como fue el resto del equipo, ¿no? Que estuvimos en aquel instante. Por eso me emociona mucho volver a verte y verte bien, además. Y en ese momento, Alex, eras una cabeza del canal, porque yo siempre cuando analizo la historia de Meridiano Televisión, esos comienzos de Meridiano Televisión, yo digo que los de Armas fueron muy inteligentes en colocar 4, 5, 6 cabezas de personas que tenían mucha experiencia o ya tenían un buen recorrido en el medio y juntarlo con un montón de muchachos que no teníamos ni la más mínima idea ni la más remota idea de cómo hacer televisión. Y tú eras una de esas personas que encabezaba ese grupo para esa época. Sí, bueno, no es que era una cabeza así con una experiencia, a lo mejor como sí pudo haber sido José Visconti, que Dios lo tenga en la gloria, que sí era un hombre que venía con un camino andado importante. Yo era todavía mucho más piolín. Sí, había trabajado en Radio Caracas, había trabajado en Canal 8 con bastante tiempo, pero bueno, prácticamente estábamos todos ahí, ¿no? Sobre todo con la ilusión de crear ese canal, que es lamentable ver cómo está ahora, con todo lo que ha pasado, todo cómo se ha desmembrado todo lo que se ha perdido, todo lo que se hizo con muchísima ilusión. A mí me gustaría hacer un día un reportaje o escribir algo o poder contar a la gente cómo fue aquella época, porque fue tremenda, es decir, era muy simpático, era como una casa de vecindad donde teníamos pocas herramientas, porque teníamos pocas herramientas, o sea, nunca tuvimos la infraestructura de un canal de televisión como tal, ni tampoco los equipos, porque a pesar de que los equipos que teníamos eran buenos, porque eran muy buenos los que teníamos, en eso sí es cierto que los de Armas sí tuvieron un papel fundamental, pero no teníamos muchos. Entonces, es decir, estábamos como muy reducidos en la infraestructura y en el número de equipos. Entonces era muy simpático trabajar porque era una casa de vecindad prácticamente, ¿no? Teníamos que prestar cosas, hacer cosas. Era todo muy hecho en la casa, pero el resultado era tremendo, era tremendo. Sí, era fantástico. Hacíamos de todo un poco y aprendíamos de todo un poco. Y al final todo salimos Claro. siendo más allá de lo que originalmente fuimos a hacer a Meridiano. No, y además yo creo que fuimos unos privilegiados, sobre todo
Hombre, yo creo que todos los que estábamos dentro de la vena o de la vida del fútbol, por supuesto que sí, pero lo que estaban ustedes, que estaban metidos en el baloncesto y estaban metidos en el béisbol, tener a su disposición, poder hacer cosas era muy interesante, ¿no? Y que las viera todo el mundo. Por supuesto, en el fútbol también. Lo que pasa es que digamos que la expresión y la audiencia que tiene el baloncesto y el béisbol es mucho mayor que la del fútbol, ¿no? Así que cuando ustedes, yo me recuerdo que tú estabas junto con Aldrin, con nosotros, y hacían cosas, había esa expresión de esperanza, de alegría por hacer cosas nuevas y esa juventud que el resultado era tremendo, era tremendo. Yo siempre voy a decir con el respeto a las camadas siguientes que tuvo Meridiano, incluso si me apuras mucho, la segunda camada fue muy buena también. Esa primera camada fue para mí única porque hacíamos cosas que después no se veían. Yo recuerdo que íbamos a comer todos al... Sí, señor. Sí. ¿Cuántas veces tú puedes mirar eso en un canal de televisión? No, tremendo, tremendo. Hicimos cosas que inclusive luego no salían, o sea, no se publicaban, o Sí. cuántos programas, cuántos cubrimientos, cuántos esfuerzos que no es que se tiraran a la basura, sino que se hacían y que muchas veces no se emiten, no se publican, pero que uno lo disfrutaba con mucho cariño, con mucho cariño. Además, es como te digo, era como la vecindad del Chavo, cada uno tenía una puerta y una cosa y todos estábamos como unidos en el medio y las cosas salían con una esperanza y con una alegría inconmensurable, y además que en un país que todavía se podían hacer cosas, ¿no? Yo sé que a mí estas conversaciones me gusta siempre no traer un guión específico, sino escuchar y la conversación te va llevando. Pero hablaste de escribir Sí. algo de lo que fue esa pasantía por Meridiano Televisión. ¿De dónde sale esa vena literaria de Alex Candal? Yo sé que tu papá tuvo algunos intentones, incluso hasta un libro, recuerdo yo, que hizo también tu padre, hablando de los Sí, mundiales, sí. fútbol y estas Sí, cosas. no, mi padre llegó a publicar, imagínate, mi padre llegó a publicar 3 libros del Mundial, Ujú, publicó un libro de anécdotas y de humor de ujú. fútbol. Y luego él no publicó, pero sí escribió una novela escrita muy bonita de fútbol, pero nunca llegó a publicarla, sí. No, mi Ok. padre, claro, mi padre es mucho más que yo, no solamente en todo, sino además también en la escritura fue mi padre, bueno, gracias a Dios todavía sigue vivo, pero profesionalmente mi padre fue un poeta, mi padre fue un gran escritor, escribió muchas cosas, de hecho mi padre tuvo muchísimas columnas en el diario El Mundo y en el diario Noticias. Yo escribí en una época el Meridiano, pero yo tenía, como yo ya estaba ya mucho más metido en la tele y en la radio, prácticamente no tenía tiempo para escribir. Y yo para escribir soy muy exigente, o sea, no tengo mucho talento para escribir. Yo necesito reescribir mucho y volver a leer y volver a escribir. Yo, por ejemplo, escribí mi libro, lo escribí 10 veces. O sea, lo Mm. escribí, lo volví a escribir, lo volví a escribir, porque es difícil escribir. Y sobre todo yo le tengo mucho respeto al escritor como tal, al que vive de la escritura, ¿no? Y a mí lo que tenía en esto era unas ganas de hacer y de tener eh, una idea. Yo creo que todos tenemos esa idea de escribir algo y de contar cosas, ¿no? Y tuve la oportunidad de hacerlo y no pasé, no quise desaprovecharla, ¿no? Así que, no sé, fue un momento importante para mí que ya pasó y que conseguí esa idea de escribir y salió y yo creo que fue una experiencia muy bonita y que todo el mundo debería de hacerla, Pascual, porque yo creo que todo el mundo tiene esa idea y esa ilusión de contar algo que le ha pasado. Sobre todo, me pasaron muchas cosas de que me fui a Venezuela, tuve muchas experiencias internacionales aquí en España. Entonces esas experiencias te nutren mucho y quería plasmarlas en un libro y contar cómo yo veo el fútbol, ¿no? Pero sin ninguna ambición de ganar dinero, porque de hecho no gana dinero. Cuando escribes un libro es muy difícil ganar dinero, ¿no? Más bien lo escribes con eso, con la intención de que se publique, que se emite, que quede por siempre, porque uno después se muere y el libro queda, ¿no? Mira, tú sabes que mucha gente cuando uno emigra, quizás no tiene la idea exacta por todas las cosas que se debe pasar. En tu caso, Alex, fue como, ojo, creo que fue distinto, ¿no? Porque hay una razón, hay una familiar que te obliga a salir de Venezuela en ese momento, ¿no? Estando
en tu más alto instante en Venezuela y tener ahora, tener que tomar la decisión por una cuestión personal y irte del país. ¿Cómo fueron esos momentos, Alex? ¿Y cómo fueron esos momentos de tener que hacer otras cosas en España y no hacer Sí. lo que te apasionaba? Bueno, fue probablemente el momento más duro de mi vida, de mi vida. Yo eh, estaba en una situación en el canal de verdad extraordinaria. Yo era gerente de producción, como bien sabes tú, en ese momento del canal, que por cierto me tomaba, recuerdo muchas veces que tenía que tomar decisiones difíciles que no eran directamente mías, pero que afectaban al resto del grupo, porque tenía que tomar decisiones en cuanto a quién tenía que narrar partidos y todo eso. Y recuerdo que con experiencias contigo, de hecho, muy difíciles y muy traumáticas para ser gerente, jefe y a la vez tener que tomar decisiones. Pero bueno, son gajes del oficio. Pero en aquel momento yo estaba muy bien, yo estaba gerente de producción, estaba narrando a la vez, era joven, en un país tan próspero como el nuestro, que te da tantas oportunidades y con tantas facilidades para proyectarte a nivel profesional. Y bueno, tuve el problema de mi hija, que tuvo que nacer con un problema en el hígado y tuve que venirme, la cual tuve que hacerle un trasplante, tuvieron que realizarle un trasplante de hígado aquí en España y fue la decisión que me llevó bueno, a dejar todo, dejar mi vida profesional y la vida de mi país. Yo tenía nada, yo tenía 30 años, pero con un momento profesional, yo creo que envidiable por mucha gente, ¿no? O sea, gerente de producción del único canal deportivo de Venezuela, bajo la protección, yo creo que es la palabra, de la familia de Armas, que me trató siempre de una forma extraordinaria y sensacional, aunque después vinieron con detalles con gente que estaba alrededor de ellos que me perjudicó, pero bueno, pero que no es el momento Bueno, de hablar de ese tema, que mucha gente sabe quién es, sí. pero Y que nos, esto, Alex. que nos perjudicó a muchos, además, nos perjudicó a Ah, muchos. bueno, Pero por ahí bueno, pasamos varios. por ahí pasamos varios, sí. Pero que no es directamente la familia de Armas, que No, repito, siempre nos trató de una manera sensacional, además con las grandes oportunidades que nos generó. Y bueno, entonces me pasó eso y me vine, y a partir de ahí la vida misma, como dice mi esposa, la vida misma, te enfrentas a situaciones que nos está pasando a todos. Es decir, yo aquí veo, y sobre todo con mucho cariño, y siempre les mando un saludo cariñoso y afectuoso a todos los riders que aquí son venezolanos en España, tanto conductores de Uber como riders, que son los que entregan el delivery, son un 90% en España son venezolanos. Ahora mismo estamos en un frente polar, tenemos 3 grados centígrados ahora aquí en Madrid, y está lloviendo, y tú pides una pizza y te va a llegar en un 90% un chico venezolano, ¿no? Entonces eso te demuestra de que, y un chico venezolano que a lo mejor no, casi también con seguridad es un chico licenciado, graduado, que ha venido y ha tenido que mirar por todo lo que hemos vivido, y eso, bueno, es parte de lo que un poco hemos vivido todos. Pero bueno, mi mensaje desde aquí es que eso te fortalece bastante. Por supuesto, no necesitas pasar por eso o sea, no es que tengas que hacer eso, ¿no? Pero si estás haciendo eso, mandar un mensaje de esperanza de que muchos hemos pasado situaciones difíciles y que eso luego te fortalece para conseguir tus objetivos. Es decir, que todo llega al final, ¿no? Todo hay que tener calma. Lo que uno no se puede es ay Dios, me quedé pegado. Desesperar ok. desesperar por la inmediatez, y que eso te lleve a tomar decisiones inequívocas. Pero bueno, son decisiones. Aquí son decisiones tras decisiones. Irse, estar, emigrar, ese trabajo, hacer lo otro. Siempre estamos con la cabeza que nos estalla. Yo creo que eso es todo lo que estamos viviendo. Pero bueno, mi mensaje es calma, tranquilidad, que al final vamos a estar bien. Todo va a salir adelante. Todo va a Eso me estar da bien. un par de preguntas, Alex. ¿Tu hija actualmente cómo está? ¿Cuántos años Muy tiene? bien, mi hija tiene en este momento, bueno, nació en el 2000, se hizo el trasplante en el 2002, mi hija tiene en este momento 21 años, Ujú. está estudiando aquí en la universidad, y bueno, fenomenal, gracias a Dios, pues está 100 puntos, 100 puntos. Y lo otro, ¿qué cosas tuvo que hacer Alex en España que no era relacionado con lo que él hacía en Venezuela?
Bueno, muchas cosas. Yo llegué a vender computadoras, llegué a la venta siempre, que es la que te abre las puertas a la oportunidad de vender. Bueno, Entonces, con ese carisma, hermano, usted... y vendí herramientas en una compañía alemana de herramientas durante 1 año y medio. También estuve desempleado, obviamente, casi un año y pico desempleado. Iba y venía también en la época de cuando comencé, iba y venía a Meridiano y hacía cosas. Luego al final, bueno, pasó esto que te cuento de estos personajes que nos perjudicaron a muchos. Y todo eso pues se fue diluyendo hasta que apareció esta gran oportunidad de DirecTV que cambió mucho mi vida, ¿no? Cuando logré entrar en DirecTV. Hubo depresión en ese instante, Alex, en ese tiempo, no solamente tener que hacer cosas que no hacías, sino lo que hablas, haber estado desempleado, no Claro, te... por supuesto que sí. Mira, Ah, hay una palabra que es extraordinaria, que yo creo que tuvo que haberle pasado a él o alguien se la contó en la canción de Rubén Blades de Adán García. En esa canción él dice que Adán García va caminando con la tranquilidad del desesperado. Esa es una palabra que mucha gente a lo mejor la escucha y les puede pasar desapercibida, pero cuando uno está desempleado o cuando uno está viviendo estos momentos tan difíciles, digamos, y sobre todo a nosotros, los que hemos tenido que emigrar en las circunstancias que hemos tenido que hacerlos, existe ese momento de la tranquilidad, del desesperado, es decir, que tú estás tranquilo porque estás en tu casa, porque a lo mejor tienes unos ahorros y tal, pero por dentro tienes un desespero y un apuro y un de que, bueno, ya mañana no aguanto más, yo mañana no sé qué voy a hacer, y no aparece, ¿no? Y no aparece porque no tienes primero no tienes la rutina con la que venías trabajando, ¿no? Con sí. haciendo lo que te gustaba, las cosas todo eso desaparece, ¿no? Y a la vez no estás haciendo nada. O sea, estás buscando trabajo, estás haciendo una cosa, estás haciendo otro, pero tienes mucho tiempo libre, ¿no? Intentas que no... Entonces entras como una especie de una mala dinámica de no hacer nada, de esperar, de llamar, de hacer otro. Pierdes un poquito, no la dignidad, pero sí pierdes un poquito esa personalidad de seguridad de poder enfrentarte a una situación, estás en otro país, todo eso lo he vivido, por eso te lo puedo contar, ¿no? Pero como te digo una cosa, te digo la otra, que no se desesperen, o sea, que esa tranquilidad, desesperado, que si mantiene la gente esa perseverancia en que las cosas van a cambiar, pues al final cambian. Al final cambia. Lo importante es hacer algo, ¿no? Por eso yo te digo que a mí me costó mucho porque claro, uno intenta buscar lo mismo. Sí. Es decir, si tú eres y trabajabas en una agencia de publicidad y eres ejecutivo de cuentas de una agencia de publicidad, hombre, por supuesto que tu ilusión es llegar a Miami o llegar a Chicago o llegar a Madrid o llegar a Lisboa o a la ciudad donde tú vayas a emigrar a ser un ejecutivo de cuentas igual que lo que exactamente o lo que hacías Sí. o si eras carpintero o lo que fuera. Cualquier profesión a la que tú te dedicabas en Venezuela, al destino que tú quieres llegar, quieres hacer lo mismo. Y claro, cuando no lo consigues, ahí comienza esa desesperación, ¿no? De decir, bueno, o sea, pero eso no lo vas a conseguir. Entonces, también mi consejo, que no me gusta dar consejos, pero bueno, hacer cosas que no te gustan o que no vas a hacer, vas a tener que hacerlas y eso te va a ayudar para fortalecerte, para mantenerte ocupado, para hacer cosas. Pues hay mucha gente que sí dice que mi objetivo siempre he querido ser, pues yo era ingeniero electricista o mecánico, ingeniero mecánico, o era profesor, o era pintor, lo que fuese. Y después no lo consigo otro, pero haz lo otro, pues nunca pierdas la esperanza de que vas a conseguir lo otro y al final vas a seguir ahí hasta que aparezca. Y siempre aparecen cosas, ¿no? Pero por eso uno nunca debe quedarse quieto, porque el quedarse quieto te come. La casa te come, por ejemplo, la casa es terrible. Sí. Quedarse en la casa te come. Y además en este país que hay invierno, hoy por ejemplo, mira cómo está, hoy estamos aquí un día oscuro, terrible. Tengo la luz encendida porque básicamente es de noche, ¿no? Y son las 4 de la tarde. Es cuando- ¿Cómo hablo, Pascual? ¿Cómo vino ese renacer? O sea, yo recuerdo que al principio en DirecTV pues empezaste a hacer trabajo de campo estando en España y ahí por ahí la cosa empezó Alex a aparecer nuevamente.
¿Cómo fue ese renacer? ¿Cómo fue ese reencontrarse, Alex, con lo que realmente le apasiona profesionalmente? Oye, mira, fue difícil, ¿no? Porque nosotros sobre todo en fútbol, no en tu caso, que gracias a Dios tú estás en el béisbol y en el baloncesto y ahí somos unos duros de cara a los espectadores, sobre todo latinoamericanos de habla hispana, ¿no? Pero en el fútbol no. Entonces entrar en DirecTV siendo venezolano es como si llegara un chileno o un argentino a narrar béisbol. Es decir, tú no es que lo tratarías mal, porque yo creo que nadie trata mal a nadie, pero no queda, no, es raro, ¿no? O sea, un argentino narrando un partido de béisbol. Entonces, más o menos, para que tengas una idea, que un venezolano comienza a hablar de fútbol en la zona, ¿no? Porque claro, nosotros por DirecTV llegamos a toda Sudamérica, llegamos a Colombia, llegamos. Y siempre pues hay ese estigma que se ha ido perdiendo con el tiempo, gracias a Dios, y creo que una de las tareas importantes que ha tenido DirecTV en los últimos años a nivel deportivo es poder amalgamar los diferentes acentos y muchos estigmas de eso. Es decir, eh, poco a poco, por supuesto, del otro lado, como te digo yo, a lo mejor al argentino todavía le cuesta mucho más porque practica mucho menos ese deporte como es el béisbol. Pero si el argentino lo practicara mucho más, pues probablemente eh, podría, ya dada la globalización de nuestro idioma y de nuestros deportes, que entrara, ¿no? Pero imagínate tú, pues, que me digan mañana, mira, vamos a poner a pie de campo en un partido de béisbol a un argentino. Entonces, claro, cuando te da argentino que te diga, y 3-2, y se está robando la base, ¿qué hace robándose la base? ¿Sabes? Es difícil, no, te va, sepa, aquí hay algo que no me cuadra, ¿no? Sí. Pues bueno, me imagino que para ellos debe ser igual, por eso no era fácil, pero no porque hayan puesto barreras, sino por eso, porque hay ya más o menos una especie de estigmas sí, y unos valores que se han formado con el tiempo a través de los estereotipos de la televisión, ¿no? Y sobre todo porque, claro, sobre todo nosotros siempre, la televisión se ha abierto ahora, pero costaba mucho. De hecho, nosotros nos costaba mucho ver un partido de fútbol narrado por un argentino a un venezolano. Alex, y cuando hacías esos trabajos de campo, porque no empezaste narrando, tenías el trabajo de campo, Sí. fue difícil, fue difícil. No, Nosotros no somos personas de ego, pero uno viene de hacer una cosa y ahora tiene que hacer otra. Fue difícil adaptarse a tener que empezar desde allí para llegar a donde estás ahora. no, porque además yo vamos a ver, yo estando en Venezuela trabajaba en Venezuela. Ujú. Entonces, pero vine de las grandes ligas, ¿entiendes? Entonces estaba aquí en grandes ligas, es como si estuviera haciendo todo el tiempo trabajo ya de béisbol, para que tú me entiendas, de béisbol profesional venezolano, y de repente te manden de corresponsal al Yankee Stadium, y que no sea un día, Ujú. sea todo el tiempo, ¿no? Bernabéu, Camp Nou, el otro, Calderón, pa' aquí, jugadores, técnicos. Entonces, claro, empezaba a entrevistar a gente de nivel top 1, que al principio no es que me haya cobardado, pero yo venía con un ritmo de entrevistar regularmente, o hablar, o criticar, y lo del fútbol internacional me llegaba por satélite, le ponía voz, a veces venía un mundial o una cosa de esa, y participabas, y ya uno lo máximo, no, pero aquí estaba en la candela. Entonces, eso te da todavía mucha, no, al revés, eso no es que te daba mucha más fuerza y te ponía en una posición más envidiable, de hecho, al resto de Latinoamérica. Y gracias a Dios hasta el día de hoy, o sea, yo entrevisto crema y nata, yo hablo con crema y nata todos los días. Entonces estoy ahí con los mejores del mundo. Eh, y eso, por supuesto, se agradece muchísimo, se agradece y te pone en una posición muy especial, porque además te ponen un compromiso de también ponerte a ese nivel de esos jugadores. Entonces, bueno, tú lo has vivido, ¿no? No es lo mismo, con mucho respeto, estar trabajando en el béisbol profesional que Sí. cuando llegas ahí a un partido en el Fenway Park o en el Yankee Stadium y tal, y estás ahí con los caballos, ¿no? Y que ellos vean que tú estás también en un canal caballo. Entonces, claro, que saben que quién es Sí. DirecTV para los latinoamericanos.
te atienden de otra manera. Eso me dio más bien al revés, me fortaleció, aunque no estaba narrando, ¿no? Con esos golpes de vida, Alex, ¿hubieses imaginado que el nombre de Alex Candal ya sea, ya sea un nombre consagrado, no solamente en Venezuela? Yo sé que a ti no te gusta que te hablen de esa manera, pero la verdad, no solamente consagrado en Venezuela, sino ya en tantas partes del mundo. El alcance que DirecTV tiene actualmente con el fútbol y los programas y lo bien que te veo a ti, porque a mí yo siempre digo que yo Sí. siempre Alex Candal que sale allí es el mismo Alex Candal en su vida normal, él es así. Entonces, el calar en todas esas partes del mundo es un cambio radical de vida. ¿Hubiese imaginado llegar tan lejos a lo que has llegado hoy en ¿Sabes qué día? pasa? ¿Sabes qué pasa, Pascual? Que yo sí me he dado cuenta que no solamente yo, y creo que el resto de todos los compañeros hemos calado a nivel internacional en toda Sudamérica de una forma muy importante. Que a mí, sinceramente, pues no me gusta, ¿sabes? A uno colocarse, porque es importante tener siempre los pies en la cabeza y no perder la modestia y todo eso, pero Sí, fuera modestia, ¿qué ocurre? Que yo no lo he calibrado mucho porque yo he estado siempre en España. Entonces, sí, a lo mejor yo me di cuenta cuando yo fui a presentar el libro, sí es cierto que yo llegué a Caracas y me sorprendió el nivel de popularidad que tenía. Eh, que no lo esperaba. También me ocurrió cuando llegué al Mundial, en el Mundial de Brasil, los latinoamericanos que llegaban a Río de Janeiro y nos veían, eh, explotaban, es decir, no solamente yo, todo el grupo, sobre todo de fútbol total, parecíamos por momentos Beatles. Y luego ocurre con la Copa América de Chile. Lo hacemos la Copa América, la hacemos en Chile, la hacemos en un centro comercial que se llama la Costanera Center, muy famoso en el centro de Santiago. Ahí teníamos un set arriba. Y bueno, nosotros terminamos el programa, creo que teníamos a las 11 de la noche, por ahí, o a las 10 de la noche. Y yo me quedaba como 2 horas todos los días firmando autógrafos imagínate. y sacándome fotos, ¿sí? Entonces, yo me veo eso, pero lo vi como, fue como muy, en un momento determinado, un tiempo determinado. Es decir, no es como cuando estás en Venezuela y que tú lo has vivido, que te conocen y que estás todo el tiempo y que todo el tiempo sientes ese afecto o ese feedback con el público. Aquí no, aquí yo estoy en España y bueno, si te consigues por ejemplo un latinoamericano en la calle, por supuesto que te reconoce, pero regularmente no te pasa como si estuvieras en Venezuela, ¿no? Eso, claro, el impacto para mí ha sido menor. En un momento determinado, muy fuerte, porque te sorprende, porque además no estás acostumbrado y que todo el mundo te conozca y que te diga cosas del programa y tal, incluso mismo por las redes sociales, pero bueno, como te digo, el estar lejos y no estar en el mismo lugar donde se emita el programa, no te deja así un poco que la gente te dice, bueno, tú eres muy famoso, no sé qué, tú eres muy influyente, no sé cuánto. Tú dices, yo mañana bajo ahorita en la panadería, aquí no me conoce ni el chino que me vende el pan, así que no pasa nada. No pasa nada. Mira, dos preguntas en el entorno personal. ¿Cuántos hijos tienes tú, Alex? Yo tengo 2 hijos, uno mayor, Ricardo, y Alejandra. En el caso de Alejandra, con el tiempo, ya cuando pasan los años y Alejandra comienza a tener noción de toda la historia y de lo que su papá significó, quizá, o lo que significó en Venezuela, ¿no? Porque quizá a ella le tocó vivir esta etapa de la que estamos hablando, pero no vivió la otra etapa. El saber que su papá en algún Mm. momento dijo, tengo que dejar todo a un lado, mi hija es el punto principal. ¿Cómo fue su reacción cuando ella analiza toda esa parte de esa historia? No hay porque ella se ha criado de esa forma, ¿no? En ese camino. Es decir, no le cuentan el final que es ahora, el final me refiero que es lo que hemos vivido hasta ahora, sino que con el tiempo todo eso se va diluyendo, pues claro, ella se va acostumbrando y uno no se lo va repitiendo constantemente y son cosas de la vida, ¿no? O sea, eso se va criando con eso y viene a ser algo normal, no es algo que tú le digas, mira, pasó esto, pasó esto, pasó esto y se tiene que sentir a lo mejor obligada o comprometida o mira lo que pasó, ¿sabes? O verlo. No, además que todo esto lo hemos vivido con algo con bastante normalidad. O sea, la gente enferma y se cura, la gente se opera y sale. Es decir, aquí esto pasa en todas las casas, así que no es algo puntual ni tampoco hay que hacer una magnificencia de todo lo que pasó en su momento. Así que nunca lo contamos ni intentamos que sea de esa forma. Bueno, pero tu Mi papá esposa y yo.
Es un narrador muy conocido en Venezuela, marcó época en Venezuela, una época en la que no había redes sociales ni todas estas cosas modernas que llevan a unos niveles realmente impresionantes muchas veces. Yo sé que eso tú no lo vas a decir, pero eres quizás uno de los pocos casos, no sé cuántos realmente hay, que el hijo logra por lo menos igualar, no así que lo hayas superado, pero lograste igualar la estela de tu papá. Tu papá en su momento marcó, Alex Candal en su momento también marcó. Y eso no es fácil, porque cuando se tiene un papá con todo lo que ha significado Lázaro para Venezuela, pues entonces no es nada fácil para el hijo poder por lo menos llegarle cerca. ¿Qué significa eso para Alex? ¿Y qué hablan entre ustedes? ¿Cómo es Lázaro papá? O sea, ¿cómo es esa parte de la historia? Bueno, yo no, o sea, yo creo que no, es decir, mi papá fue otra cosa, te digo sinceramente, Pascual, o sea, no hay comparación. O sea, para mí, sinceramente, y no lo digo por falsa modestia, y eso, todos esos tipos fueron, todos ellos, y sabes a que me refiero a todos ellos, Uh -huh. eso era Hall de la Fama, ¿sabes? Y yo creo que yo por lo menos no estoy ahí. O sea, Delio, el otro día vi una foto que estaba viendo a Héctor Alonso con Delio, que publicaron por ahí, que la vi. Lázaro Creo que Candal, Musiula Cavallerí, uh -huh. o sea, todos esos monstruos, el del béisbol que me gustaba muchísimo, el cubano que narraba en Magallanes, que era. Gonzalo Silvero. ¿Cuál? Gonzalo López Silvero. No, el cubano de la radio, el que narraba para el circuito de Ah, Magallanes. Felo Ramírez. Felo Ramírez. Eh, eh, bueno, estos eran monstruos que tuvimos la oportunidad de verlos de cerca y escucharlos. Mira, mi papá hizo radio del fútbol español durante 25 años en Radio 1300, que él transmitía lo que era Carrusel Deportivo aquí, que es el resultado de todos los partidos del fútbol español. Bueno, de hecho, ahí Alvin Cedeño comienza ahí. Alvin Cedeño sí. Era locutor de mi papá comercial, cuando Chepe no puede ir. Bueno, Chepe, ¿sabes quién era Chepe, no? Sí, bueno, claro. Chepe Pérez Meléndez era el locutor comercial número 1 del béisbol. Fue locutor de mi papá. Trabajó con mi papá, Chepe trabajó con mi papá como fácil 14 años, porque cuando no había béisbol, trabajaba con mi papá. Entonces, el béisbol, sí, ahí era cuando más o menos entraba Alvis Cedeño entraba a veces cuando no iba Chepe. En la radio de mi papá, cuando mi papá hacía esa radio. Okay. Pero Chepe Pérez Meléndez era un monstruo. Era de Hall de la Fama también. Sí. Era, o sea, todos esos tipos eran otro nivel, otro nivel. Y por eso que a mí me cuesta mucho que me puedas decir eso, porque sinceramente a lo mejor tuve influencia y tal, no sé qué, sí, me diferencié a mi padre mucho, eso es cierto, pero estar en eso de hecho, yo cuando hablo con él, yo hablo con él con mucho respeto de la pregunta que tú me haces, de cómo es mi trabajo, cómo ha sido el trabajo de él. Es que además yo lo viví muy de cerca, porque mi papá me llevaba a mí al periódico de chiquito y me llevaba al fútbol desde pequeño a los trabajos de él. Entonces yo los veía, los monstruos, yo estaba ahí, ¿no? Y yo iba al estadio y a mí me llevaba, también cuando yo era pequeño, y no solamente al canal Venevisión, luego a Radio Caracas, luego, o sea, yo veía a Carlito González. Carlito González era un monstruo, o sea, Carlito González comentaba sin anotar, sin anotar, brother. O sea, en el béisbol que eso es prácticamente está prohibido, o sea, un comentarista que no anote, ¿no? Y el tipo estaba en el octavo inning y te comentaba exactamente qué pelota había golpeado en el segundo inning y qué picheo lo había hecho el pitcher, ¿no? Sin tener una hoja de anotación. Entonces, esos eran monstruos. Carlito González, Lázaro Candal, del llamado León, todos esos tipos eran otros. Además, entre ellos siguieron era tan difícil poder obtener esa oportunidad de trabajar en la televisión y de hacerte importante, que la competencia era muy grande porque las ventanas eran muy pocas. Entonces el que llegaba tenía que ser un fenómeno. Sí. Y a la vez había algo que era increíble en nuestro país, que era esa competencia, que todavía generaba muchísimo mayor esfuerzo al narrador y al comentarista de ser un tipo importante. O sea, no cualquiera podía estar ahí. Entonces ellos eran a ver quién era más guapo, ¿no? Imagínate tú, ni en el béisbol ni hablar. O sea,
Un comentarista de béisbol, los que salieron ahí era siempre crema y nata. Así que todos esos tipos, mi admiración grande. Es muy triste que en este momento prácticamente haya tan pocos medios de comunicación y sobre todo deportes que puedan salir tantos monstruos que salieron en aquellos momentos. Pero todos ellos parecía que hubieran nacido aprendidos. Un talento único, 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 que yo de verdad lo recuerdo con muchísimo cariño. Juega en línea, disfruta la pasión de ganar el póker en nuestra nueva red internacional, donde puedes jugar contra personas de todas partes del mundo. Una maravilla. Todas las maravillosas novedades que tiene nuestra red, el streaming, las mejores cuotas del mercado, eventos en vivo, 11 años siendo la plataforma líder del mercado deportivo de apuestas. No te lo puedes perder. Juega en línea, disfruta la pasión de ganar. Y ahora quiero hablarles de mis buenos amigos de Time Shipping. No soñemos por nuestras metas, entrenemos para alcanzarlas. Empresa líder del mercado de transporte y flete. Envíos de carga aérea y marítima entre Estados Unidos y Venezuela. Todo lo que necesites lo tenemos, siempre listo para atender y complacerlos a todos ustedes. Te lo hacemos llegar en tiempo récord, tal cual como te gusta. Más información, visita nuestra cuenta en Instagram, Time Shipping, facilito, Time Shipping, o comunícate con nosotros por el 305-680-4153. Time Shipping, confianza, rapidez y seguridad. Mira, cierro esa parte con tu papá. ¿Cómo es la relación con Lázaro? ¿Y qué dice Lázaro de su hijo? En el caso tuyo, ¿no? El caso tuyo Hombre, particular. tú tendrías que preguntar a él. Yo creo que está contento. Yo creo que está contento. Yo qué sé. Yo creo que está contento. Sí, no, hablo mucho con él, y conversamos mucho y de fútbol y discutimos y nos pasamos muy bien. Mi papá es muy futbolero, mucho más futbolero que yo. Y no soy tan futbolero como él. Cuando me refiero a futbolero, si echan 10 partidos hoy, los ve los 10, ¿no? Compra todos los periódicos, es decir, nunca deja un periódico por fuera deportivo de leer, sin leer. Yo eso soy un poquitín más flojo. No soy tan fiebrudo. Él es muy fiebrudo con el fútbol, muy fiebrudo. Y bueno, hablamos, discutimos, pero bueno, esa pregunta había que hacérsela a él, no sé, yo creo que he intentado hacer bien el trabajo. No, y tú sabes, se me vino ahora a la mente, creo que fue el Mundial 2006 en Meridiano, trabajaron Sí, juntos. claro. ¿Esa fue la primera vez Claro. o una vez antes, Alex? No, lamentablemente en el 98 que hicimos el Mundial juntos, En Francia. en Francia, yo no sé por qué la gente que trabajaba ahí de tomar las decisiones no nos querían poner juntos, pues. O sea, estuvimos muy poco en pantalla, de hecho. O sea, pudimos haber estado haciendo cositas juntos, pero nunca nos colocaban juntos. Que bueno, que al fin y al cabo tampoco fue malo, porque yo también cogí un camino, no necesitaba estar a su vera, ¿no? A su sombra. Sí. Y eso también era importante. Yo creo que fue interesante, no sé, porque luego el 2002 pasó ese desastre de Radio Caracas, que no compró el Mundial, y en el 2006 lo contrata Meridiano, y sí, donde hicimos ahí duplas y nos reímos mucho con él, pasamos muy bien. Mira, ahora estás en el mundo de las redes sociales, bueno, el YouTube y todas estas cosas. ¿Qué piensas del modernismo de estos tiempos, de estas cosas tan modernas? Acabas de nombrar a unas maravillosas y grandes figuras de Venezuela que no tenían ni siquiera una cuarta parte de toda esta tecnología que nosotros podemos tener en estos tiempos. ¿Cómo lo has manejado tú, Alex? Todas estas cosas modernas, todo esto nuevo que trae el YouTube y las redes sociales. Cosas. Muy buena tu pregunta, Pascual, porque nos agarró a mitad de camino, nos ha costado un poco, yo creo que a la mayoría. Es obvio que la tecnología influye según tu edad, entonces no es que nos cueste mucho más, pero estamos acostumbrados, es difícil de explicar, estamos acostumbrados a trabajar de otra forma, de otras maneras. Y esto todavía individualiza mucho más al ser humano y les genera un trabajo adicional. Es decir, no es fácil, no es complicado. Pero yo he sido un poco reacio. Soy muy flojo para las redes sociales, soy bastante flojo para las redes sociales, muy flojo.
me agotan, de hecho, porque es como un trabajo adicional. Sí. Me cansa mucho trabajar todo eso. Pero me ha ganado el pulso, lo he aceptado y sé que no hay otra salida porque es la realidad, es la Mm. realidad que nos toca y tú no puedes ir en contra no puedes tapar el sol con un dedo, Pascual. Entonces, si es la realidad que toca, es la realidad que toca. Es decir, por supuesto, es que en todos los ámbitos de la vida, fíjate, antes una línea aérea que hacía, una línea aérea pues tenía cobijado todas las agencias de viajes del mundo Ujú. y ellas eran las que vendían sus boletos. Entonces tenía acuerdos con todas las agencias de viajes y tal. Al final ahora tienen que venderlas ellas mismas, pero eso genera una competencia increíble porque ya no manejan pues en la música tres cuartos de lo mismo. En la música pues están, claro, antes era muy chévere, sacabas un disco y estabas 2 años rasking ball, o sea, no hacía más nada que después a los 2 años hacía un concierto, una gira y listo. Sí. Hacía otro disco y era vender chorizo, vender chorizo. Ahora para un músico gana plata, tienes que cantar, papá. Tienes que salir y montarte en el escenario todos los días que puedas para poder facturar, porque lo que te van a dar por Spotify no te va a dar para vivir. Entonces, es la realidad que estamos viviendo. Entonces, bueno, fíjate, el ejemplo del tuyo, este programa, yo tengo unos planes, sí, también de sacar un programa por Twitch. Me gusta mucho el Twitch. Soy muy twitchero yo. Y que te lo cuento, que no lo sabe nadie. Estoy a punto de sacar un programa en Twitch. Y bueno, voy a hacer cosas en Twitch y bueno, me he rendido y he aceptado que tengo que ponerme las pilas, porque si no te quedas en el aparato. No, y hay tweets interesantes como el tweet de Diego Armando Maradona, en la que estoy totalmente de acuerdo contigo. Tocando ahora la actualidad, estos tiempos, ¿no? No, pero yo me refiero a Twitch a la plataforma, ¿eh? No No, al Twitter. pero A me Twitch. refiero, ya que tocamos el punto, las redes sociales son tan importantes y una persona como Alex Candal con tantos seguidores, cualquier cosa que ponga allí siempre va a estar a la vista de muchísima gente en el mundo. Y por eso te traía a colación el tweet de Diego Armando Ah, Maradona. sí, bueno, hay mucha gente que lo entendió cada uno a su forma y yo me reí mucho porque además lo simpático del Twitter es que el Twitter no tiene eh, la intención de la palabra, es decir, tú, en 140 caracteres quieres contar algo, pero a la vez no tienes la forma de describir la intención ni el tono de lo que quieres decir, ¿no? Entonces cada uno interpreta a su manera lo que tú quieras decir. El otro día Carolina Padrón, nuestra compañera de Meridiano, dijo algo muy interesante, que tú no tienes que escribir un tweet y luego tienes que escribir como 4 tweets para explicar el primer tweet. Sí. Sí, pero bueno, también está bien que cada uno saque la participación que quiera o la intención que quiera de lo que uno escribe. Eso también es muy válido, es como una canción, uno escribe una canción y tú, pues, toda la vida la gente pensó que Días de Junio era una canción que Giordano se la cantaba a su novia y resulta que después, 25 años después nos enteramos que la canción se la cantaba a su hija. Es una canción que le escribe a su hija, ¿no? Días de Junio. Eh, Probablemente nació en junio incluso, ¿no? Y uno se inventaba películas, ¿no? Se inventaba que era comienzo de vacaciones y era la novia ¿no? Y todas esas cosas, pues yo creo que pasa lo mismo con los tweets. Y en cuanto a Diego, sí, yo creo que fue un tipo que de verdad, cuando dejó el fútbol, murió para muchos, ¿no? Y yo, de hecho, para mí murió mucho ahí, murió el día que dejó de jugar al fútbol. Y yo creo que un poquito de su vida también, un poquito o mucha, ¿no? La vida misma de él desapareció. Era un tipo que era muy feliz jugando el fútbol, un amante del fútbol, porque Diego amaba jugar al fútbol. Yo creo que no hay futbolista, de todos los futbolistas importantes, el que más le gustaba jugar al fútbol era él. No, y me da la Él era un impresión, tipo y me da que, la que impresión, era, sí, me da la impresión de que no estaba listo a mí me da la impresión que más allá de todo la vida desordenada de Diego, a mí me da la impresión de que él no estaba tampoco listo para asimilar la vejez, porque fíjate, en la que estaba al final de su carrera, de su vida, perdón, ni siquiera, ya no podía ni siquiera manejar las piernas y la pelota como lo no, hacía no, años atrás. Y eso para él tiene que haber sido un golpe muy duro. sí, un caso sociológico eh,
muy interesante para estudiar lo de Diego, ¿no? Y era también el típico, como este típico boxeador de barrio que pierde toda la vida, pierde el dinero, se junta con una película impresionante. Creo que están a punto ya de ponerse con la serie, creo que la serie va a ser tremenda que cuando salga de la vida de ese tipo, porque además que no tuvo desperdicio en cuanto a historia, ¿no? Una historia, además como yo he dicho en innumerables ocasiones, fue una historia que sabíamos el final, todos Sí, sabíamos que iba a morir, sabíamos sí. que iba a morir, o sea, y de esa forma como murió, no sabíamos el final de la película, la historia de Maradona, ¿no? O No, sea, y a veces uno piensa, Alex, no sé si piensa lo mismo que pensamos nosotros, pero a veces uno piensa que, oye, fue un gran jugador fue un gran jugador de fútbol. Quizás pudo ser más grande de lo que fue como jugador de fútbol, porque sin tantos, yo creo que un Diego Armando Maradona, sin tantos problemas en su vida personal, un poco más centrado él al lo estilo. dijo, no, no, él lo dijo, Pascual, le dijo, él una vez pidió perdón, él pidió perdón porque dijo, ¿qué jugador se perdieron? Ujú. Él dijo, ¿qué jugador se perdieron? ¿Qué jugador hubiera sido yo? Sí, sí, no, él hubiera sido más que Messi. Que mucha gente dice que es más que Messi, sí, es más que Messi por esa magia que generaba cuando jugaba, pero no consiguió 6 balones de oro, bueno, no se entregaban balones de oro, pero tampoco los hubiera ganado, ni hubiera Ujú. ganado, tampoco ganó los títulos que ganó Messi. A excepción de la Copa del Mundo, no ganó los títulos que ganó Messi. Y bueno, muchos dicen que bueno, eso ya es discusión, jugó el Napoli, lo que tú quieras. Hubiera sido inigualable, o sea, el top del top. Pero bueno, con lo que hizo ya se convierte en la pelea de decir quién fue mejor, él o Pelé o Messi, ¿sabes? Están entre eso, o los otros, o el Sí. Beckenbauer, o sea, siempre habrá discusiones entre quién es el mejor jugador del mundo, de la historia, pero bueno, ahí está, por éxito. Lo que te repito fue lo que puse en el tweet, respondiendo a tu pregunta, que para mí estaba muerto hace mucho tiempo, ese hombre él mismo sabía que estaba muerto. De hecho, yo creo que me da la sensación de que él quería irse, ¿sabes? A veces. Yo creo que él no tenía que gustarle de su vida, para nada, para nada, para nada. Tenía una No, vida que no, que la yo, perdió. Él nunca supo separar su vida. O sea, fíjate tú, ahora tú me cuentas cosas de Messi. Nadie sabe cómo es la vida de Messi, ¿no? Se ve un poquito, algo ahí, los hijos, la esposa, algo tal, donde vive en Castelldefels, en Barcelona, pero ni siquiera los autos que tiene, los carros que tiene, las inversiones que tiene, o sea, le ha cerrado esa puerta. sí. En cambio, Diego no cerró la puerta a nadie. La casa de Diego estaba abierto 24/7 y entraba cualquiera. Y si vamos a rumbear, queda por supuesto que siempre lo primero que sale es la rumba. Y así quedó el pobre hombre, pues se lo llevaron hasta que falleció. Y mira que en redes sociales, en YouTube, hay bastantes historias sobre eso, y contadas por Coppola, por cierto, ¿no? Que fue uno de los que más estuvo cerca de Diego en todos esos tiempos, en las cosas buenas y en las cosas malas también que pasaron en su entorno, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Alex, te doy las gracias. De verdad que el tiempo se va rapidísimo. Pudiésemos seguir aquí hablando horas y horas y conversando de tantas cosas de fútbol y de la vida. Gracias por acompañarme en nuestro canal de YouTube. Que siga el éxito. Tú sabes que a mí eso me alegra mucho y aunque yo sé que usted es un hombre que no le gusta recibir ese tipo de cosas, yo sí le digo que tiene lo que realmente se merece y yo me siento muy No, gracias. orgulloso. Gracias, Pascual. Además que el cariño es mutuo. Yo te vi llegar al canal siendo un pipiolo y tu crecimiento también nos sentimos muy orgullosos de haberte a ti como el resto de todos los que llegaron en su momento al canal de Meridiano y haber crecido tanto, ¿no? Y haber sido una de las voces tan importantes de Venezuela. Así que me enorgullece mucho que también estés bien, que estés contento, que te esté yendo bien en Miami y que bueno, que ya nos veremos por la carretera, que claro que sí. Así, así va a ser. Alex Candal ha sido nuestro maravilloso invitado de hoy en Pascual Artiles TV. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones. Importante porque las notificaciones siempre te avisan cuando estrenamos programa y repasas el resto de la programación. Y suscribirse es totalmente gratis. Gracias a todos ustedes. Gracias, Alex. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Pascual Artiles TV llega a todos ustedes por una cortesía de Juega en línea, disfruta la pasión de ganar. Time Shipping, confianza, rapidez y seguridad. Gaby Sport es tu estilo. Certainty Consulting Group, de seguro hablamos.
Pulice Pool Services, 19 años siendo tu primera opción en el mantenimiento de su piscina.